Buenos días desde el interior de Panamá. Estoy dirigiéndome a un lugar que me han recomendado llamado la Laguna de San Carlos. Y no estoy solo, por ahí detrás vienen unos cucuteños, porque en Panamá hay muchos colombianos, y me han preguntado, ¿te podemos acompañar? Y digo, venga, vénganse, si la ruta no es mía, el planeta Tierra es libre, ni siquiera debería haber fronteras dibujadas, ni un aquí no se puede, todos deberíamos poder en todos los sitios. Y bueno, no es el destino final hoy, la Laguna de San Carlos, pero es un alto en el camino. ¿Cuál es el destino final? El Valle de Antón, que me han dicho que es precioso. Ya esto va para arriba, porque he salido de Ciudad de Panamá para no volver. Todo lo que viene ahora es siempre hacia arriba. Arriba, abajo, al centro y para adentro. ¿Qué más da? Si en realidad son espirales en movimiento. Siempre que creo seguir una dirección me acabo dando cuenta de que no es sino una fantasía, una falacia de los mapas. Porque la única dirección cierta es la de cómo vivimos el día a día, la hora a hora, el minuto a minuto. Y yo, aquel día, en aquella hora, en aquel minuto, quería hacer algo que llevaba tiempo esperando. Tengo que entregarle una cosa a la madre laguna que me entregó la abuela Mati en Colombia y que me dijo, hijo, cuando tú sientas que es el momento, entrégale esto a la laguna. Abuela Mati, hoy es el día. Esto es precioso, hermano. Esto es precioso. The North flavors, I'm looking from my sea. Don't like neighbors, and walk along the street. I like treasures, and driving me. Custodiada por el Cerro Picacho, la Laguna de San Carlos es una hermosa acumulación de agua proveniente de las lluvias atraídas por la elevación del cerro, a casi 1000 metros sobre el nivel del mar. Su majestuosidad y exuberancia hacen que sea un lugar digno donde acampar o hacer un alto en el camino para dar a un cuarzo un nuevo hogar donde descansar e hibernar hasta esperar pacientemente los tiempos por llegar. Cuando fui a San Francisco, Cundinamarca, Colombia, a conocer a la abuela Mati antes de despedirme y de darme como 2 o 3 litros de chicha, me dio esto. Cuarzo. Un cuarzo bendecido y mágico, y me dijo, el día que vayas a una laguna que lo sientas, ponle un buen propósito y arrójala. El propósito es llegar bien a Alaska, que el viaje me tenga sano, salvo y con un buen motivo para seguir haciendo. Ando feliz con todo lo aprendido, camino sin fin para liberar mis sentidos, contigo sin ti, mi miedo y pena. La verdad que la podía haber lanzado un poco más lejos. Esto por ella ahora, para hacerlo otra vez. No tengo otro cuarzo. Abuela Mati, ahí está. Allí, a 10 metros de la orilla. Discúlpame, nunca se me dio bien el béisbol. The magic of my queen, the North flavor, I'm looking from my sea. Don't like Y después de entregar de aquella manera el cuarzo a la laguna, vamos a llegar al Valle de Antón por una trocha que no es muy larga, pero vamos a ver cómo está de embarrar, porque otra cosa no, pero en Panamá llueve que flipas. Tanta panamericana de cemento pavimentada, si luego lo que uno quiere es esto. Si lo que uno quiere es esta cosita que te agarra por dentro y dices tú, ¿dónde estoy? Metido entre las brumas de Centroamérica. Pues ahí mismo. Mira, esto va a estar interesante, ¿eh? Esto va a estar interesting, tío. Interesante es el eufemismo que utilizo cuando se presenta una ruta cuyo resultado desconozco. Es decir, una ruta donde detecto que una amplia gama de acontecimientos podrían suceder. Oye, tío, esto es poca broma, ¿eh? Esto es poca broma. Vamos a ver. Epa. Aventurilla. Hostias, chaval, no me imaginaba que nos esperase esto hoy, ¿eh? Pensaba que iba a ser, de hecho, aburrido el camino. Pensaba que era todo cemento, pero no. Vamos a tener un poquito de aventura, que ya sabemos que a los sitios se llega mejor así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Por aquí se llega al Valle de Antón? No, ¿Cómo que no? es que el GPS siempre marca mal. ¿Que marca mal el navegador? Sí, lo que tienen que hacer es regresar
Ahora bajando, segunda caseta, Claro. donde dice Mamayena. Sí, que vuelva por donde me he venido, ¿no? Tercera caseta, perdón, disculpe. No te preocupes, hombre. Pero por aquí no se llega seguro. Es que el mapa me marca que sí. Que le marca, pero es que hay puertos ni me dejan pasar, pero sí se llega. Ah, que hay un sitio por el que no puedo pasar. Exacto. Joder, pues este camino era mucho más interesante, ¿eh? Sí, a ese punto es que no. Y hay que pasar un río ahí. Encima me pierdo el río, tío. Y Pues te voy a pedir un favor, amigo. Te voy a pedir que me ayudes a dar la vuelta con la moto. Te tienes que colocar delante y empujarme para atrás, con toda tu fuerza. Eso es. Vamos allá. Pues menos mal que te he encontrado, tío. Porque si no, hasta que hubiese llegado al sitio con la valla. Bueno. tercera caseta, de regreso. Vale. Una calle que baja hacia abajo. Pues ya hablaré yo con los de Google para que me guíen. Muchas gracias, mi hermano. Hasta luego. Pues nada, tío, mi gozo en un pozo. Con lo guapo que estaba este camino, macho. Te digo, está resbaloso esto que flipas, ¿eh? Y es que algunos caminos, Esto es lo que hay. como en la vida misma, no siempre se pueden coger a pesar de lo mucho que uno quiera. Hombre, yo creo que esto amerita una foto, ¿no? Yo creo que sí. Parece que va a llover, ¿eh? Parece que va a llover. Bueno, habrá que salir de aquí, ¿no? Epa, tío, esto qué rumbo resbala, tú. Vámonos. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Despacito y suave, que prisa no hay. Como decía Stephen Hawking, sé que voy a morir, pero no tengo prisa. Qué crack. Es que me acabo de ver el documental que hay en YouTube de él. Se llama Hawkins, es de 2013 y es maravilloso. He llorado 2 o 3 veces porque me parece realmente increíble lo que ese humano hizo. De verdad, ¿eh? Creo que él y Carl Sagan son mis 2 astrofísicos favoritos. Hostia, tú. Aquí es uno de esos puntos en los que no puedes frenar mucho porque te vas al suelo. Al boom, boom, boom de mi corazón, zon, zon. Qué lindo es sentir esa descarguilla de adrenalina después del aletargamiento de los meses de edición. Siempre me pasa lo mismo, que es como un... ¡Oh! ¡Desperté! Estaba en un líquido amniótico y desperté. Bueno, pues vamos a ir por donde nos ha dicho el muchacho. Tengo que buscar un cartel que pone Mamayena y se supone que ahí lo he de encontrar. El mapa me ha recordado cuando me perdió en Jericó. Ha sido algo parecido. Que como llegar se llega, pero ¿cómo llegas? Hombre, y menos si hay una verja que te corta el paso porque será la finca de alguien. Que no sé hasta qué punto Google Maps está al tanto y sincronizado con la propiedad privada de las personas. Dado que tenemos el mundo parcelado, pues... Panamá, Panamá. Uy. Me he visto en el suelo, chavales. Me he visto en el suelo. Y ahora sí que no sé, no me acuerdo para dónde era, si para allá o para allá. Un amable señor me ha indicado que es por aquí. Y por aquí es precioso, tío. Lo único que, como me ha dicho el muchacho de Cúcuta, aquí la gente no está muy concienciada con los que vamos en moto. Entonces van por todo el medio, se la suda bastante. He tenido ya 3 sustos en lo que va de tarde. Y... si para de llover, parará de llover. Y si no para de llover, no parará de llover. Me encanta llegar así a los lugares, tío. ¡Hostias! Pues está casi que el agua desborda el puente, ¿eh? Casi. Bueno, en el Valle de Antón he visto en Booking que hay un sitio... Bueno, el tipo de hostal que a mí me gusta, que es por donde van los hippies, tío. Donde hay una hoguera, donde hay... alguien con una guitarra, donde se hacen amistades, conoces gente. Entonces, como son las fiestas patrias, el sitio está llenísimo. Pero me han hecho el favor de guardarme un cacho de jardín para acampar ahí. La selva nos está saludando. Nos está diciendo: bienvenido, Agustín.
Llevábamos tiempo esperándote. Gracias por venir a visitarnos. Tenemos grandes sorpresas para ti. Maravillosos lugares y mejores personas. Aunque todavía para mí sigue siendo un poco un enigma cómo son los panameños. No lo he averiguado bien todavía, tío. Estoy tratando de entenderlo y de investigar, pero no es fácil, ¿eh? Va muy a su bola, tío. Ah, vale, este puente tiene un poquito de agua. ¡Vámonos! ¡Ay, qué maravilla, tío! Te lo juro que me está refrescando el alma esto, ¿eh? Pues Centroamérica yo creo que me va a esperar esto bastante. Es el trópico, tío, y en el trópico, piña colada y lluvia a montones. Es que no hay otra. Gracias, gracias, de verdad, gracias por este magnífico recibimiento. Me encanta el agua, me encanta la lluvia. Yo soy Acuario, que es un signo de aire, pero tú sabes que el agua tiene aire también, por eso del H2O. What the fuck? Aquí no nos podemos confundir, ¿eh? Pues una confusión en un sitio como este puede costarte un dron, una cámara, unos micros, un Mac y varios discos duros. Hágale pues. ¡Ole mis cojones! Si la habéis visto, aplaudirme dentro del carro. ¡Sin dudar! ¡Sin pensar! ¿Para qué tanto pensamiento? Vámonos nomás, no me voy a dar la vuelta. No quiero Panamericana, no quiero. Quiero camino de dentro. Pura vida, mae. Pura vida. No estoy todavía en Costa Rica, pero ya lo siento. La que está cayendo, tío, es que está cayendo la del pulpo, ¿eh? La carretera inundadísima, tío. Y mientras más llueve del cielo, más contento me pongo yo aquí en el suelo. Pero es que es exagerado, yo no sé si llueve así todos los días aquí, ¿eh? Las plantas no se os van a secar, ¿eh? Gente del Valle de Antón, las plantas no se os secan. La vi. Qué manera de llover, muchacho. Pocas veces me ha llovido a mí así. Es que hay literalmente, en algunas partes, un río en la carretera. ¡Ah! ¡Hijo puta! Que me ha hecho el látigo cepa. Me ha hecho el látigo cepa. ¡Ah! Es que si me pongo las gafas veo menos. Pero ya estoy a puntito de llegar a la casa de Juan. Espero que Juan me esté esperando con un té caliente por lo menos. Yo imagino que esta gente no pagará factura del agua. Tendrán ahí unos cuantos bidones, pues si llueve así todos los días. Hoy, en Panamá, no el arca, sino la moto de Noé. Noé soy yo. Agustín Noé. Me podrían haber llamado. Pasa que en España ya no se lleva mucho lo de los nombres compuestos. Latinoamérica, si no lo tiene, eres raro. Cacho, venga, más agua. Vamos con más agua. Como siga así, se me va a llenar el Camelback. Y así no tengo que comprar botellas de plástico, que me da una pena cada vez que compro botellas de plástico, tío. ¿Sabes la cantidad de plástico que yo uso? Por desgracia. El otro día leí que en San Francisco han prohibido ya las botellas de plástico y ahora hay que ir a puntos donde te llevas tú la de vidrio o la que sea y la rellena. Y así debería ser todo el mundo, tío. El Valle de Antón, tío, estamos llegando en moto. Podría haber llegado a necesitar una piragua, pero al final he llegado en moto, tío. Según esto, tío, es aquí, compadre. Vamos a ver si es aquí o no es aquí. ¡Juan! ¿Dónde está Juan? Hola, buenas. La casa de Juan es por aquí. ¿Dónde? ¿Recto? Vale, gracias. O sea que no es aquí, ¿no? A la vía principal hay un cruce, a la izquierda casa de Juan. ¿Dónde coño es esto, tío? Juan, ¿dónde estás? No sé dónde está la casa de Juan, tío. Ya tiene que llamar al mismo Juan para que me diga él dónde está, tío. Perdón, ¿sabes dónde está la casa de Juan? La casa de Juan, para allá. Gracias. Está costando, ¿eh? Tienen mal puesta la ubicación en Google esta gente. Yo tengo que decirle yo un par de cosas a Juan. Juan, como no te encuentro pronto, igual me voy a otro sitio. Hola, perdón, ¿él sabe dónde está la casa de Juan? La casa de Juan, ¿sabe dónde está? ¡La casa de Juan! Sí. Recto. Vale, perfecto. Gracias. No es que esté mal la ubicación 50 metros, ¿eh? Es que está a 3 y 4 kilómetros para otro lado. Mira, ahí está la iglesia, que podría entrar a dar las gracias por haber llegado bien hoy y no estar con la moto río abajo. Tía, esto es mega ultra
absolutamente turístico, ¿eh? Por lo menos voy a cenar bien. Hostia, no tengo paraguas, tío. Joder, ¿dónde coño vives? Si estamos ya fuera del pueblo, Juan. Juan, que me voy, ¿eh? ¿Dónde coño estás, Juan? Que tiene que llamar Juan, ¿eh? Ah, mira aquí, hemos llegado. Tras largo rato bajo la lluvia y calado hasta los huesos, llegué por fin a la atestada casa de Juan, donde pasaría la noche entre cantos y cervezas. Sonido profundo que hace la selva en lo oculto. Siento la vida que nace allí. Murmullo de flores, los árboles tienen colores, guardianes de ceibas allí. Y por fin, tras el gran diluvio universal, llegué al Valle de Antón, un pueblo de casi 8.000 habitantes a 600 metros sobre el nivel del mar que, según los geólogos, está ubicado en el cráter o caldera de un antiquísimo volcán. Este es el camino que va a la India tumbá o algo así. El Valle de Antón. Es una buena caída, ¿eh? Pero no nos vamos a caer. Qué bonito es esto, coño. Mirad, todo esto, sí, es el cráter de un volcán extinto. El pueblo del Valle de Antón está construido sobre el antiguo cráter de un volcán. Verde naciendo, verso en mi garganta, tú en mi pensamiento, a verdes pinceladas, todo esto pudo ser, verde los colores. Con la cara de risueño la recuerda, respirar su aroma es su droga eterna. Si todo vuelve el día en que yo me muera, ten claro que yo volveré junto a ti. Tras 2 noches en la casa de Juan, dejé el lluvioso Valle de Antón y me dirigí a Santa Catalina, un pueblo de pescadores y surferos al que me habían recomendado mucho ir. Chavales, muchísimas gracias por todo, ¿eh? Súper a gusto. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Bueno, tras un par de días en el Valle de Antón, disfrutando mucho este arranque de temporada en Panamá, y ahora me estoy yendo a Playa Catalina y Playa Venao. Playa Venao para la fiesta, Playa Catalina para el paraíso del surf. Y yo quiero algo que no tenga la etiqueta de nada, y descubro por mí mismo cuál es la etiqueta que yo le pondría, porque qué aburridas son las etiquetas, ¿no? Pudiendo describir las cosas a tu propia manera, sin que esté preconcebido, sin que esté preconstruido. Es como, no sé, ir a Ibiza en los años 70, donde aún no era la isla de la fiesta, y descubrir tu isla a tu manera. Entonces, eso es lo que a mí me gusta y eso es lo que voy a hacer. Creo que la ruta debería estar razonablemente buena, así que a disfrutar que ha salido el sol, porque joder lo que llueve aquí, chaval. Creo que es el punto donde más llueve en todo Panamá. Horas y horas lloviendo. En serio, es una locura este sitio. Pues mira, Panamá no tiene mucha altura, pero este tramo de carretera es maravilloso, ¿eh? Qué bonito. Ya me voy conectando con el viaje. Es maravillosa esa sensación. Como igual de maravillosa es la sensación de estar en paz con uno mismo. Tener las cosas bien direccionadas, en buen camino, disfrutando el proceso y agradeciendo la bendición en cada paso. Agradeciendo así el estar vivo, tener un cuerpo, poder respirar, poder despertar, como decía Arturo, poder rodar por estas curvas, en estos montes que tanto tiempo llevan acá, mucho más que nosotros. Ayer, cuando hice el trekking de la India dormida, me puse a meditar un poco en el pico y hay una cosa que me encanta de observar el horizonte, que es observar el horizonte temporal. Me explico. Todo lo que aquí pasó hacia atrás y todo lo que está pasando y todo lo que va a pasar hacia adelante. Nosotros los humanos somos una brizna
en ese horizonte, somos un parpadeo, un abrir y cerrar de ojos. Aparecimos ayer, estamos hoy y mañana probablemente no estemos. Entonces, qué maravilla poder navegar por ese horizonte temporal, porque la reflexión sobre lo minúsculo de nuestra existencia no puede sino conducirte hacia la humildad y aceptación de que no somos nada, de que somos hormiguitas, que somos mucho en nuestra escala en este tiempo, pero que no somos nada ni siquiera en otras escalas en este tiempo. Igual que las bacterias no son nada para nosotros en esta escala, en este tiempo, nosotros no somos nada en este tiempo en una escala, digamos, universal. El ente vivo que es la Tierra nos supera, pero es que ni siquiera se puede comparar. Es una de las vías que me ayuda a conciliarme con la belleza del binomio vida-muerte, que esto es muy rápido. Es muy rápido. Incluso aunque haya días que se nos pasen lentos, en realidad es muy rápido. Y tal vez por eso elegí esta forma de vivir mi vida, para tratar de estirar como un chicle eterno los días todo lo que pueda. Porque igual que se me hacen largos los días de edición, más largos se me hacen los días de viaje. Pero no por tedio ni por aburrimiento, sino porque los estiro, hermano y hermanas. Te rinden mucho más. ¿Sabes cuando compras el Fairy, que hay mucha gente que lo mezcla con agua para que te rinda más y te dure más el bote, verdad? Pues digamos que nuestra existencia es el bote de Fairy y viajando en moto te rinde mucho más los días. Es el mejor ejemplo que os puedo poner. Y que la libertad es el milagro antigrasa. ¡Buenos días! Y así, dando los buenos días tanto a los viandantes de la carretera como a ustedes, fui avanzando por Panamá, alternando soles con lluvia y lluvias con soles, y recordando que charlas sin importancia en lugares sin importancia son los momentos que van conformando la base de aquello a lo que soy adicto, llamado viajar. Keep calm. Go off-road. Con la cara de risueño la recuerda.